Amanece en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Ha llovido durante la noche, pero se prevé que el tiempo mejore. Mientras levanta el día, los alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla, situado en la aldea de Vadillo Castril dentro del Parque Natural, se preparan para realizar una actividad práctica. Álvaro, Dimitri, Esteban, José Antonio y Juan, estudiantes del ciclo formativo Gestión Forestal y del Medio Natural, se dirigen hacia una de las reservas integrales establecidas en los montes públicos de la sierra. En las reservas integrales no se realizan aprovechamientos madereros y se deja que el monte evolucione libremente, según su propia dinámica natural, aunque sí se permiten otras actividades, como la caza y el senderismo. Llegado a la zona de práctica, se comprueban los instrumentos de medida y, bajo la supervisión del profesor Pedro Antonio Tíscar, los chicos se dirigen a la zona de muestreo. Vamos a asegurarnos de que nos llevamos todos los instrumentos y todos los aparatos de medida. La forcípula. La actividad de hoy consistirá en la toma de datos de un proyecto de seguimiento de la vegetación. Primero, se contabilizan los frutos producidos por los arbustos. 1, 2, 3, 4 frutos de arbusto 7, rama 2. A continuación, se mide la cobertura del sotobosque utilizando un método de transecto llamado línea de intercepción. Esta variable es importante para seguir la evolución de la biodiversidad en las zonas protegidas por el Parque Natural. De 6,30 a 6,60 tenemos una especie de Thymus. De 6,60 a 8 tenemos la especie de Chino Spartum. Aquí tenemos la especie de un arbusto. Esto es un amelanche. Efectivamente, se trata de Amelianca ovali, un arbusto perteneciente a la familia de las rosáceas. Por último, los chicos miden el crecimiento en diámetro de unos árboles seleccionados. ...36 centímetros, 360 milímetros. Con esta información se podrán seguir los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas forestales del Parque Natural. Superficie ocupada por la zona de reserva. 1.600 hectáreas. Luego, la reserva integral ocupa 1.600 hectáreas. Esto supone un 10% de la superficie total del monte. Los gestores del Parque Natural han detraído esa superficie de la zona aprovechable, porque así lo requieren los sistemas de certificación forestal a los que se halla adscrita la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Detraer del aprovechamiento maderero un 10% de la superficie forestal puede parecer un porcentaje excesivo o insuficiente. Dependerá del lugar y momento concreto de cada caso. El biólogo norteamericano Edward O. Wilson, el padre del concepto de biodiversidad, reclamaba para la naturaleza no menos de la mitad de la superficie de la Tierra, para evitar la extinción masiva de las especies de flora y fauna y, en última instancia, la extinción de nuestra propia especie. En este reportaje queremos analizar hasta qué punto sería conveniente o contraproducente eliminar los aprovechamientos madereros de los montes del Parque Natural y, por extensión, de los montes de cualquier espacio natural protegido. Cualquier análisis debería considerar que los bosques españoles han sido alterados durante siglos y que, en muchos casos, proceden de repoblaciones forestales recientes y todavía no son bosques propiamente dichos. Si los bosques se han explotado intensamente, ¿cuáles serían entonces los inconvenientes de renunciar a su aprovechamiento para incrementar la superficie del área de reserva integral? Se echa la niebla sobre los pinares y los alumnos regresan a Vadillo Castril. Ya en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal nos dirigimos a la clase donde Dimitri va a presentar una actividad de educación ambiental. Concretamente, la que realizará durante la jornada de puerta abierta que el centro organiza cada año con motivo del Día Forestal Mundial.
estoy trabajando en un vídeo sobre la importancia de los árboles, que son el corazón del bosque. Los árboles proporcionan oxígeno, protegen el suelo, ayudan a que tengamos más agua y crean paisajes realmente bonitos. Y sin embargo, nosotros los cortamos. Cortamos los árboles porque los necesitamos para la correcta marcha de la economía. Bueno, pues aquí, como podéis todos ver, tenemos un taco de madera que representa la media que cada persona consume de madera al día. Y esto al año equivale a un árbol de unos 30 centímetros de grosor y una altura de unos 20 metros. Sabiendo que hay una población aquí en España de unos 45 millones de personas, sabemos que con ese cálculo unos 45 millones de árboles son consumidos todos los años. Sabemos también que cuanto más grande es la economía de un país, pues más recursos consume. Entonces, en España estamos importando unos 4.500 millones de euros de madera todos los años. Efectivamente, la madera es un material duradero y fácil de trabajar, que se utiliza en muchas actividades económicas. Está presente en los muebles, en el cartón de los embalajes, en la construcción y, por supuesto, en el papel de los libros, depositario de la cultura. Significativamente, los árboles se han quemado para cocinar los alimentos desde tiempo inmemorial, contribuyendo al incremento de nuestro cerebro y al desarrollo de nuestra condición de seres humanos. Pero cabe preguntarse si hoy día no sería posible sustituir la madera por otro material alternativo, para así no tener que cortar árboles. Creo que Dimitri puede responder a esta pregunta. Pues la madera tiene múltiples usos, por ejemplo, en la creación de puertas, en la creación de ventanas, pero nos podríamos preguntar si esas ventanas no se podrían construir de otros materiales, por ejemplo, el aluminio o el PVC, con el fin de no tener que cortar esos árboles. Bien, el panel muestra que la utilización de madera es mucho mejor para el medio ambiente. La madera es un producto natural y renovable. Por el contrario, la fabricación de aluminio requiere de mucha electricidad, que puede proceder de centrales térmicas o de centrales nucleares, y el PVC es un plástico. La mayor dificultad para la madera está en las condiciones de aprovisionamiento, pues el bosque se puede sobreexplotar, reduciendo la floresta a un páramo yermo de vida. Existe una regla de oro para evitar la sobreexplotación. Consiste en no cortar más madera de la que el bosque produce. Pero, ¿cómo se puede saber lo que el bosque crece? ¿O cómo se calcula cuánta madera hay en primer lugar? Los chicos han vuelto al monte para realizar una práctica de inventario forestal. Vamos siguiendo la dirección que nos indica el GPS para llegar hasta el centro de la parcela del inventario. Aquí están las coordenadas. Una vez ubicado el centro de la parcela, procederemos al levantamiento de la misma y a la medición de todos los árboles. El levantamiento o el replanteo de una parcela de inventario forestal consiste en identificar los árboles que deben de medirse. Una vez identificados los árboles, se les mide el diámetro con una forcípula y la altura con un isómetro. La altura de este árbol es de 10,4 metros. Finalmente, el crecimiento se mide con una barrena de Pressler. Terminado el trabajo de campo, nos desplazamos al aula de informática. Los datos que hemos tomado en el inventariado forestal los pasaremos al ordenador para calcular así la existencia en el monte expresada en metros cúbicos por hectárea de madera y el crecimiento de los árboles calculado en metros cúbicos por hectárea y año.
Así se calculan los árboles que se pueden cortar en el monte sin dañarlo. Los árboles por cortar se eligen entre los peor conformados y menos vigorosos, o entre los que arraigan en rodales muy espesos. Los seleccionados se marcan haciendo un chaspe en el tronco y se numeran con un martillo numerador para mayor control. El número 50. De esta manera, gracias a una legislación forestal moderna y a unos profesionales forestales bien formados, obtenemos ininterrumpidamente del bosque la madera que necesitamos, mientras se mantienen las funciones naturales del ecosistema forestal. Pero los árboles no solo se aprovechan para aprovisionarnos de madera. Diferentes trabajos de conservación y restauración de biodiversidad necesitan igualmente de la corta de árboles. En estos casos, la madera se obtiene como un subproducto, es decir, el objetivo principal por el que se cortan árboles no es obtener madera, sino otro diferente. Por ejemplo, favorecer el crecimiento de especies poco representadas en el bosque. En otoño es más fácil descubrir los árboles de hoja caduca entre los pinos perennifolios. Aquí, la coloración amarillenta de la hoja denota la presencia de quejigos, que junto a encinas y pinos, que mantienen la hoja verde durante todo el año, conforman un rodal de árboles mezclados muy rico en biodiversidad. Y si se mezclan varias especies de árbol, es porque todas ellas encontraron espacio de crecimiento cuando iniciaron su vida, como árboles pequeños recién nacidos de una semilla germinada. Nos encontramos en una repoblación de pino laricio, en la cual podemos encontrar ejemplares jóvenes de encina, cual este. Estos nacen debido a que los animales en octubre, en especial el arrendajo, esconden las bellotas debajo de la tierra para luego en invierno poder comérselas. Este animal se deja olvidadas muchas de estas y de ellas nacen jóvenes ejemplares como este. Si queramos darle una cierta importancia a estas encinas en las repoblaciones de pinos, deberíamos cortar los pinos, los cuales le dieran sombra para darle luz a esta especie. La repoblación donde está Álvaro es una de las muchas realizadas en España a partir de los años 1940. Una cantidad importante de la superficie arbolada del país, casi 5 millones de hectáreas, procede de trabajos de reforestación realizados durante la segunda mitad del siglo XX, mayoritariamente con pinos, porque las condiciones ambientales de partida no permitían la implantación de otras especies. ¿Cómo y cuándo se realizó la repoblación donde los alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal están hoy de práctica? Esta repoblación se realizó en el año 1980, debido al abandono de unos cortijos cercanos. Para esta repoblación podemos ver que la especie utilizada fue el Pinus nigra y la densidad fue de unos 1.700 pies por cada hectárea. Las técnicas de reforestación recomiendan plantar un número elevado de arbolitos y aclararlos de una forma selectiva después a medida que van creciendo. Este tocón nos muestra que ya se han realizado claras. Aún así, la densidad es muy grande y esto se puede ver debido a que el suelo está cubierto de pinocha y que es un ambiente muy sombrío, lo cual no deja crecer ni la hierba ni los arbustos. Tenemos 4,65 de distancia. 4,65, ¿no? Bueno, pues si la distancia es de 4,65 al sexto árbol, pues entonces sabremos que la densidad será de unos 810 pies por hectárea y como la altura dominante es de 14 metros, tendremos unos 648 pies por hectárea. Luego entonces sabremos que sobra aproximadamente uno de cada 4 árboles. O sea, si la densidad es mayor que la idónea para el tamaño actual de los árboles, se recomienda cortar los árboles que sobran,
concretamente realizando un trabajo forestal llamado clara. De estos 4 árboles yo creo que deberíamos cortar este, ya que tiene una bifurcación. De estos 4 árboles el mejor es este, por lo cual habría que tirar el de la derecha para favorecerlo. Así, eliminando los árboles peor conformados y favoreciendo a los mejores, los trabajos de clara ejecutados periódicamente incrementan la calidad de la masa forestal al tiempo que aumenta la resistencia de los árboles a las plagas y al cambio climático. Además, como ya sabemos, las claras liberan espacio de crecimiento para las especies de árbol distintas de los pinos repoblados. La naturaleza de la sierra, con su rica diversidad de flora y fauna, y los seres humanos que la habitan desde tiempo inmemorial o que la visitan como turistas, suelen convivir en armonía. Pero a veces el fuego forma parte de la ecología del bosque mediterráneo. Por lo general, las plantas mediterráneas están adaptadas al fuego. Sin embargo, la mayoría de los incendios actuales son provocados, ya sea intencionada o accidentalmente, y ocurren en unas condiciones muy favorables para su propagación. En consecuencia, pueden ser muy destructivos. Me llamo José Antonio, soy alumno del Centro de Capacitación y Experimentación de Vadillo Castrí y aparte soy bombero forestal. Nos encontramos en un incendio que se produjo este verano pasado en el mes de agosto. Nos dieron el aviso de alarma y para que nos viniéramos para el propio incendio. Nos venimos para el incendio, nos empezamos a trabajar. Tuvimos ese día la suerte de que las condiciones meteorológicas fueron favorables. Pudimos controlar el fuego y, de hecho, se quedó, aproximadamente ardió 1 hectárea más o menos. Los alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal suelen conocer de primera mano los trabajos que se realizan en la sierra. Son muchos los profesionales forestales y del medio ambiente que acuden al centro para explicar su actividad profesional. En esta ocasión, y un tanto excepcionalmente, los alumnos pueden escuchar de la boca de un compañero qué procedimientos se siguen para extinguir los incendios forestales. ¿Por qué se cortó esta caña de pino? Pues muy sencillo, porque la caña del pino estaba dentro de lo quemado, pero apuntaba que se iba a caer donde no está quemado, entonces podría producir un fuego secundario y volver a activar el incendio. El mantenimiento de la actividad económica en el mundo rural y la gestión forestal generan paisajes mosaicos por lo que el fuego avanza con dificultad. Los bomberos forestales pueden actuar eficazmente en estos casos. Por lo contrario, los incendios avanzan deprisa y con gran intensidad por las masas forestales continuas y son imposibles de apagar. Por ello, es muy importante gestionar los montes para hacerlos más resistentes y resilientes a los incendios y para facilitar las labores de extinción. Bueno, pues aquí, como estáis viendo, es un árbol quemado del incendio que hubo este verano pasado. Cuando vosotros vamos a un incendio, lo que queremos es controlarlo lo antes posible y quedarnos con él. Todo lo que sea lo contrario de no quedarnos con el propio incendio, que se nos vaya de las manos, es una pérdida para todos. Durante el invierno, el frío se agarra a la sierra y el riesgo de incendio disminuye. Es el momento de realizar tratamientos silvícolas preventivos, eliminando parte de los árboles y de los arbustos presentes en el monte. El objetivo de estos trabajos es disminuir la probabilidad de que un incendio se inicie durante el verano o, si este ocurriera finalmente, facilitar el trabajo de extinción a los bomberos. A menudo, estos trabajos preventivos se denominan labores de limpieza del monte. Se trata de una denominación injusta y poco precisa,
pues los árboles y los arbustos que se eliminan no son basura que se deba limpiar. Pero al eliminar selectivamente parte de la vegetación, se reduce la carga de leña que puede arder y con ello la virulencia de los incendios que puedan ocurrir. Hoy día, el riesgo de incendios se mantiene alto durante prácticamente todo el año. El aumento de las temperaturas medias y de los periodos de sequía debido al cambio climático no solo han incrementado la ocurrencia de incendios, también podrían favorecer la proliferación de plagas en el bosque. Estamos delante de este pino, cual ha sido atacado por unos escarabajos que son los que se comen la madera que hay detrás de la corteza. Este pino hemos tenido que tomar el remedio de cortarlo, ya que así evitaremos que la plaga del escarabajo no se extienda a otros pinos y árboles de alrededor. Esteban se refiere a Ips sexdentatus, un pequeño escarabajo de la corteza, que se alimenta abriendo galerías que pueden interrumpir completamente el flujo de savia de los árboles, provocándoles la muerte. Pero con mucho, la plaga más importante de los pinares del Parque Natural es Taumetopoea pitiocampa, la procesionaria del pino, que se alimenta de las hojas de los pinos, pudiendo defoliarlos por completo. La oruga de procesionaria tejen bolsones de seda para refugiarse en su interior. Cuando han completado su desarrollo, bajan al suelo para enterrarse y pupar a mariposa. Estamos a 1800 metros de altitud, junto a estos pinos que, como podemos ver, están con bolsones de procesionaria. Hace unos años era difícil de ver estas bolsones de procesionaria en esta altitud. Ahora, debido al cambio climático, estos pinares están siendo muy atacados por la procesionaria. Aunque la defoliación puede ser completa al final del invierno, los pinos no mueren por ello y rebrotan a primavera siguiente. Ahora bien, si al estrés producido por la plaga se une el estrés provocado por la sequía debida al cambio climático, los árboles sí que podrían morir, probablemente atacados por escarabajos de la corteza. Por eso, es muy importante establecer un programa de vigilancia y seguir una gestión forestal proactiva. Estoy junto a uno de los árboles más viejos de Europa, un pino salgareño cuya edad, datada científicamente, es de 1064 años. Y aunque este árbol añoso, con su tronco medio podrido y su copa tronchada, tiene claramente el poder de evocar acontecimientos del pasado, la historia del último milenio, yo me pregunto sobre el futuro que está por venir. Por ejemplo, me pregunto si estos arbolitos que tengo delante lograrán vivir 1000 años, al igual que su viejo vecino. Claramente, los pinos salgareños pertenecen a una especie resistente. Sin embargo, hay ocasiones en que las arboledas necesitan ayuda. En este reportaje hemos presentado algunas de esas situaciones, con el objetivo último de mostrar la utilidad de la gestión forestal. Frecuentemente, la gestión forestal implica cortar parte de los árboles para que los árboles que no se cortan vivan mejor. De camino, logramos así la madera que necesitamos y se genera actividad económica en las zonas rurales. Por otro lado, los bosques españoles deberían gestionarse desde ya para hacerlos más resistentes al cambio climático. Si lo logramos, los árboles seguirán regalándonos sus prebendas, incluso podrían salvarnos del desastre climático, porque, como es bien sabido, los árboles son máquinas impenitentes especializadas en retirar CO2 de la atmósfera y en cosechar agua para el suelo. Ojalá que dentro de 1000 años estos árboles tan extraordinarios sigan aquí y ojalá que haya personas para disfrutarlo, tanto como lo hacemos nosotros hoy.